Les saludo con mucho cariño de parte de la familia Lighthouse. Contentos de poder estar con ustedes para llevar un mensaje que añade un bloquecito más en nuestra experiencia con Dios. Feliz de estar acompañado de dos personas muy especiales. Una que ocasionalmente nos acompaña y otra que es personal clave de planta. Primero, Carmen, ¿cómo estás? Contenta, Pastor, de estar una vez más aquí compartiendo con ustedes, aprendiendo y bueno, con una visita hoy muy, muy especial, como usted lo ha dicho. Sí, le damos la bienvenida a mi esposa, la Costilla. No tengo nada que envidiarle a Dan. Bienvenida, nena, que Dios te bendiga. Gracias, gracias una vez más por la invitación. Estoy agradecida y contenta también de estar aquí con ustedes hoy. Los grandes milagros de Dios en el corazón de las personas son testigos que nos motivan a nosotros a emular esos ejemplos. Ver a un apóstol Pablo encarcelado y escribiendo frases como regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos, es impresionante. Hay mucho por qué agradecer a Dios. De eso estaremos conversando un rato durante esta presentación. Pero vamos a iniciar justamente agradeciéndole a Dios porque nos regala algunos días más ya del nuevo año 2026. Josefina, ¿quisieras orar, por favor? Claro que sí, allí donde estamos vamos a cerrar nuestros ojos y a conectarnos con Dios. Querido Dios y eterno Padre Celestial, agradecemos las bendiciones de este nuevo año, este primer día que tú nos regalas. Y Señor, queremos suplicar tu presencia en esta hora con nosotros, que puedas dirigir este programa, que puedas ayudarnos a clarificar en la mente de muchos que nos escuchan tu mensaje y que puedan aceptarlo y que puedan también convertirse en seguidores tuyos. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo agradecemos todo. Amén. 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 Muchas cosas por qué agradecer. Hagamos el ejercicio inicialmente. Se nos fue un año 2025 hace unos pocos días. Dar gracias a Dios, dice el salmista, que el Señor honra a los que son agradecidos. Si les preguntara en esta hora como parte del proceso de romper el hielo, ¿tienes algo para agradecerle a Dios, para orarle a Dios y decirle gracias a Dios por ello? ¿Qué dirías brevemente, Carmen? Todos los días tengo mucho que agradecer, la vida misma, la familia en Cristo, el conocerlo. Así que sí, definitivamente tenemos mucho que agradecer cada día, todos los días. Así es. Tendría mucho que mencionar por cada una de las cosas que agradezco a Dios, pero en mi corazón le agradezco la oportunidad que me dio una vez en la vida de conocerlo a Él, porque eso cambió totalmente mi existencia y por eso le doy gracias. Cuando el salmista declara que Dios honra a los que son agradecidos, es justamente porque nuestra expresión de gratitud a Dios va relacionada con una bondad divina en favor nuestro. Así Y es. eso tiende a fortalecer nuestra relación y nuestra experiencia con Él. El Evangelio, la buena noticia, la noticia que transforma vidas, las buenas nuevas de salvación, fueron parte de las experiencias que el apóstol tuvo con esa amada iglesia, la iglesia de Filipos. Ujú. Estaba agradecido el apóstol y tenía una seguridad muy especial. ¿Por qué agradecía el apóstol? ¿A qué se debe que él no solamente nos pide ser agradecidos, sino que es un ejemplo de un hombre agradecido, aunque se encuentra en cadenas, situaciones difíciles, pero a pesar de ello poder decir gracias? En el caso del apóstol, ¿por qué? Bueno, él estaba muy agradecido por la manera como los filipenses le habían a él ayudado en la proclamación del Evangelio. Y él estaba agradecido con Dios también porque ellos se preocupaban mucho por él, estaban siempre pendientes de él. Había una armonía y una comunión de unos con otros muy, pero muy especial. Él amaba a su iglesia y su iglesia lo amaba a él. Y él estaba agradecido con Dios por eso. Estaba feliz de que esa iglesia fuese así con él. Y nosotros yo creo que hoy también deberíamos experimentar eso mismo, de amarnos los unos a los otros, de preocuparnos los unos por los otros, y es el anhelo de Dios que eso exista también en su iglesia hoy. Yo pienso que actualmente tenemos una cultura de orar mucho para pedir cuando hay problemas, pero a veces nos cuesta el orar por agradecer.
Y la enseñanza que nos deja Pablo es que debemos orar no importa las circunstancias, Mm. porque más bien no es el problema o lo que estamos viviendo, sino nuestra relación con Dios lo que va a ayudar en todo. Entonces, esa es una enseñanza tremenda que nos deja Pablo. Así es. El apóstol veía en cada uno de los miembros de la iglesia, de los hermanos de Filipo, gente que estaba contribuyendo a la causa del evangelio. Y él les está diciendo, mira, y de paso tengo la seguridad de que el buen Dios que inició esa obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Qué bonito es que un hombre que tiene una relación tan cercana con Dios pueda decirles y así motivar a los miembros de la iglesia a que sigan confiando en Dios, porque Dios está, aunque haya un buen sol en un día bonito o haya un aguacero que representarían dificultades. ¿Consideran ustedes que el apóstol es acertado en esta manera de motivar a la iglesia? Claro que sí, el apóstol les está diciendo, miren, Dios inició una obra en ustedes desde el mismo momento en que ustedes lo aceptaron a Él en su corazón. Y Él irá trabajando en sus vidas y los irá perfeccionando hasta el día que Él regrese a buscarnos, porque será el día en el que Él hará la transformación total. Como dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos nos transformará. Este cuerpo corruptible en incorruptible. Entonces, claro que sí, él estaba allí ayudándoles a ellos y Él les asegura que el que la comenzó la obra la va a terminar. Y es una esperanza muy bonita porque también pienso que cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, vemos ese cambio en nuestro carácter, pero no es un cambio que se da, hoy me convertí, hoy conocí a Dios y al otro día soy una persona nueva, Es un es proceso. un proceso. Mm. Entonces, les está dando como esa esperanza de que poco a poco las cosas van a ser cada vez mejor, cada vez nos vamos a parecer más ese carácter de poder reflejar el carácter de Dios en nosotros. Y Amén. para mí es una promesa de la que me aferro porque muchas veces lucho con mi carácter, pero sé que estoy en el proceso. Amén. Carmen es una de las bebés todavía espirituales que tenemos en nuestra congregación junto a su esposo, Julián. La comunión entre los hermanos constituyó algo significativo en tu vida cuando tu esposo y tu persona llegaron a la iglesia. ¿Cómo se comportó esa iglesia? Fue una iglesia que mostró el amor del Señor y demostró en hechos que había comunión entre los hermanos. Carmen, Mm, cuéntanos tu experiencia. Definitivamente no era la primera iglesia que visitábamos, tengo que aclararlo. No voy a decir más. No vas a mencionar otros nombres. Exacto, pero desde el primer momento que conocimos la iglesia y las familias que nos recibieron, los hermanos, fue un cambio enorme. Sentimos esa paz, sentimos ese lugar en el que podemos aprender, ese lugar en el que podemos estar y querer ser un poco de cada persona tomar lo bueno, para nosotros también ir cambiando, ir transformando, porque ha sido un proceso. Tenía, por ejemplo, mi carácter es muy fuerte, o era, la vieja yo era muy Amén, fuerte. amén. Exacto. Ahora sigo siendo cada día mejor, espero. Es lindo, ¿no? Podríamos en esta hora rememorar para honrar el contenido del tema. El sumo sacerdote del antiguo Israel, de la iglesia en el Antiguo Testamento, tenía un pectoral que se ponía obviamente sobre su pecho. Habían 12 piedras preciosas allí que representaban las 12 tribus de Israel. El apóstol no tenía cosa semejante, pero tenía todo ese pueblo en el corazón. Había una comunión muy estrecha, una relación muy bonita entre ellos. Él, a pesar de que estaba en cadena, sentía la comunión de los hermanos que estaban pendientes y atendían sus Necesidades, necesidades. así es. Así que noten que el proceso que completa Dios en la vida del creyente lo hace también o lo hace a través del prójimo. Mm. Por lo tanto, la comunión en el Evangelio es el resultado de lo que hace Cristo, porque el Evangelio es Cristo. Así Sí. mismo Qué es. extraordinario, ¿cierto? Sí. Bueno, y las expresiones de gratitud y los pedidos que también forman parte de la oración, pues justamente vienen a través de la oración. Sí, Era Pablo un hombre de oración, ¿sí o él no? era un hombre de oración y lo que a mí más me llama la atención es que él no ora por él. Él está en una condición difícil porque está preso, está en la cárcel y sin embargo él no ora por él. Él ora por lo que él desea ver en los creyentes de su iglesia y entonces le pide a Dios
varias cosas que las menciona en la lección. Dice Mm. que Él quiere que el amor de ellos abunde más y más. Me encanta ese pedazo porque el amor es el motor y Él quiere que ese amor que ellos experimentan para que haya comunión entre unos con otros y con Él sea abundante y abunde más y más. Y también dice que Él quiere que ellos tengan ciencia en todo conocimiento, que sean sinceros e irreprensibles, que sean llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Entonces Él ora por esas cosas que Él desea ver en esos creyentes. Es interesante porque no es egoísta en la Él oración. pudo, Carmen, haber dicho, aquí estoy en cadenas. Sí. Ayúdame, libérame. Esa sería quizás mi oración humanamente en un problema, Pero pero lo que no, hace el apóstol Carmen es orar por su pueblo, por su iglesia. Por la la iglesia, iglesia. los Tenemos una creyentes. expresión, una frase con la iglesia donde laboramos como pastor y es justamente la frase, la iglesia que amamos. Y lo que nosotros más decimos, eso cobra o fortalece las raíces en el corazón de las personas. Así que vale la pena que estemos constantemente diciendo la iglesia que amamos, que no son cuatro paredes, sino son una cantidad de personas que incluyen niños que son bien enérgicos y que hay que llevarlos en el corazón como a los grandes que quisiéramos que algunas cosas fuesen distintas o peculiares, ¿cierto? Así que vale la pena entonces destacar que el apóstol anhelaba entonces que hubiesen frutos en el corazón de ellos que se traducen en tres, los recuerdan, ¿verdad? Tres cosas anhelaba el apóstol ver especialmente también en su gente, en sus amados. Él esperaba que se fortaleciera el amor entre ellos, que abundase el amor entre los hermanos, que hubiesen frutos de justicia, y Ujú. esto lo hace él a través de la oración intercesora. Mm. Eh, Orar de manera intercesora. Fina, ¿hay poder Poderoso. en la oración Hay intercesora? poder en la oración y la oración intercesora es parte de esa oración, así que hay poder cuando oramos en favor de otros. Yo oré 28 años por mi hermana para que ella se convirtiera y el Señor hoy le ha regalado la experiencia de ser parte de esta iglesia, lo ama con un amor muy grande y trabaja en favor de otros también para que le conozcan. Ella dice, perdí todos estos años por ser dura de cerviz, por ser obstinada, por ser necia, como ella misma se llama, y, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que la oración cumplió su efecto en la vida de ella y el Señor trabajó con su Santo Espíritu en su corazón. Y Porque el problema, perdóname, el problema es cuando nosotros no oramos intercesoramente, no le estamos habilitando a Dios para que trabaje en ese corazón, porque Dios no nos obliga. Entonces Él no puede trabajar en un corazón que no le quiere no recibir, está preparado. que no le quiere recibir. En cambio, cuando nosotros oramos, es en respuesta a nuestra oración que Él trabaja en ese A corazón. pesar de la terquedad del corazón que Así, está cerrado, ¿no, así Carmen? es. Solo quería recalcar que dijiste 28 años. Mm, Podemos ver que la oración no tiene límite, que así podemos es. orar. ¿Vale cansarse de orar, Renata? No. ¿Vale cansar? Definitivamente no. Afírmalo, por Así favor. es, así es. No No podemos. puede tener límite. Tenemos que orar siempre que en algún momento, en el momento, no, y no es en el momento que nosotros queremos, es en el momento que Dios va a hacer las cosas, van a pasar. Y dejamos en la mente de la audiencia que está ahí en el filo de la butaca, porque este tema está demasiado bueno, en que el apóstol fue específico en su oración, que tengan amor, que haya discernimiento, que la sinceridad se manifieste, que seamos sin culpa, no tener la intención de que otros fracasen, ¿cierto? Y que la justicia por medio de Jesucristo sea la que prevalezca. Amén. Esta, Carmen, es una invitación para que nosotros seamos específicos al orar. Cada quien tiene un objeto de oración. Vamos a suponer nuestros hijos. Bueno, por esto y esto. Por la esposa o el esposo, esto y esto. Por algún proyecto de esta manera y ser bien específicos Ser con Dios al claros. orar. Sí, Y tal vez este pedacito tan bonito del estudio que hacemos con todos los que están conectados es: no se vale dejar de orar. No está permitido. No existe en el diccionario del creyente bíblico dejar de orar. no, Bueno, hay que entonces seguir orando hasta que el Señor haga lo que tiene que hacer.
Él no se molesta. No, para nada. Así lo madruguemos. No, y cuando lo hace hay que seguir orando porque hay que agradecer. Amén, gloria a Dios, gloria. Bueno, pues tenemos una familia en comunión, tenemos a un grupo de personas que oraban y tenemos gente que está ocupándose del bienestar del amado apóstol que ahora Así es. está tras las rejas. Y mandan a un hombre llamado Epafrodito Así es. para saber justamente cómo estaba el Oh, apóstol, para para darle ánimo. animarlo, decirle, hermano, siga adelante, que en algún Me momento encantó saldrá. esa Te parte. encantó, Sí. perfecto. Entonces encontramos en esa entrevista que pudo haber sido hecha, que yo le puse al material con el que estudié, yo le puse wow. Wow. ¿Por qué wow? Porque las expectativas que el hombre llevaba de encontrar a un anciano por allá Afligido. arrinconado, afligido, medio Tal vez lloró de fondo, llorando. el hombre dijo, wow, no, este está mejor que yo. Sí. Carmen, cuéntanos un poquito las No, me expectativas. sorprendió mucho porque lo que tú dices, acá la iglesia preocupada. Tenemos a Pablo, que es nuestro líder, encarcelado. Mm, Ya no estamos hablando de un Pablo 20 años, un hombre mayor en la cárcel. Ellos sentían que ya se iba a limitar la obra de Pablo. Y cuando llega este hombre y lo encuentra él con toda la energía positiva, con todo el amor por Dios, diciendo, esto para mí es una oportunidad. así es. Yo estoy más que bien. Ustedes concéntrense en hacer lo que están haciendo allá por el resto de los hermanos, por más personas que conozcan de la palabra, que yo aquí tengo mucho por hacer. Y Sí, a mí me encantó esa a actitud. mí también. Me dejó una enseñanza brutal. Sí, señor, porque él, su condición aparentemente negativa, él la mira con unos ojos positivos, Una oportunidad. porque está viendo oportunidades, está pensando en todos los que están a su alrededor como potenciales herederos del reino de Dios y está también mirando que su ausencia en la iglesia le va a dar la oportunidad a los miembros de la iglesia de convertirse ahora Líder. en los pies y las manos de Pablo para hacer el trabajo que él no puede hacer. O sea, él está viendo todas las cosas positivas y la bendición que es el hecho de él estar ahí en la cárcel, para él y para los que están en la iglesia. Bueno, aquí hay muchas lecciones para nuestros días también, ¿cierto? El evangelio no reposa sobre los hombros de una persona por talentosa que sea. Así es. Si por alguna razón ya no lo tenemos, ya se fue, ya no está, lo que haya sido, este evangelio y el éxito del mismo reposa sobre Jesucristo y Cristo habilita a las personas que están. El apóstol lo tenía claro y lo reenfatizó cuando se entrevistó con. Quisiéramos invitar a nuestra audiencia a que estén allí línea por línea con Filipenses el capítulo número 1. Es un episodio realmente extraordinario. Estamos centrados allí. El apóstol llega a mencionar en esa situación, me alegra que Cristo esté siendo predicado. Amén, amén. Y mira lo que dice el versículo número 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, él veía que esa situación de él era una oportunidad, era una bendición para el progreso del evangelio. Tremendo. La porción, Carmen, habla del pretorio, de un grupo selecto. Un Daniel Sánchez Sepúlveda Quiñones Blanco, o sea, yo, probablemente no hubiese tenido la oportunidad, ni siquiera en mi imaginación, de llegar a un ambiente donde hay personas con ciertas peculiaridades. Que era el pretorio? Era el palacio, era el tribunal del magistrado, era un centro de poder político y judicial. Y esa gente, por causa del encarcelamiento y el enjuiciamiento del apóstol Pablo, supo de Jesucristo. Así es. Así que hubo ganar, ganar por todas partes, ¿cierto? Y lo hablamos la semana pasada. Ujú. Vimos que en el capítulo pasado nombramos 18,000 soldados que conocieron de la palabra por Pablo estar preso. Exactamente. Es una obra que uno se queda, wow. El hermano que está fuera, el que está libre, ahora tiene la oportunidad de decir, no, Señor, el apóstol está allá y ya sabemos que el hombre no ha cerrado su boca, está predicando, está testificando. Ahora nosotros qué? Ellos no iban a llegar al pretorio, el testimonio de ellos no. Así que ellos se encargaron y Pablo se sentía feliz de que los hermanos ahora estuviesen predicando el evangelio. Así es, así es. Así que no nos aflijamos nunca. El que comenzó esta obra la perfeccionará Hasta el día de hasta su propio día, hasta el día
de Jesucristo. Amén. Bueno, se siembra con lágrimas, a veces se siembra con mucho sacrificio, pero no hay nada más sabroso que comerse los frutos de la siembra hecha. Cuando se recoge el fruto, cuando se recibe el fruto, el trabajo sacrificado, abnegado que se ha tenido que hacer, bueno, y el evangelio no dista de esto. Hay frutos del evangelio, ¿cierto? Bueno, Es ahora que bien, cuando el evangelio es predicado, ocurren grandes cosas, porque el evangelio en sí mismo es la obra del Espíritu Santo trabajando en los corazones. Cuando nosotros nos exponemos al evangelio, el Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón y comienza a dar un resultado en la vida de cada individuo. Y yo lo digo por mí misma. Cuando yo empecé a escuchar, le di la oportunidad a Dios escuchando la primera persona que vino a mi casa a presentar un mensaje de salvación, me interesé y me decidí a seguir asistiendo a las reuniones y Dios empezó a hacer una obra súper transformadora en mi vida que ya había comenzado en mis padres y yo le doy gracias a Dios por eso, porque es que el resultado, el fruto de esa predicación del evangelio se tiene que ver en la vida del ser humano y se ve. Y se refleja en los actos, en cómo tú hablas, en todo, en esa tranquilidad que tú tienes a pesar de una dificultad, porque tienes la confianza que Dios camina bueno, contigo. yo no Amén. quisiera que esto fuese visto como un chiste entre líneas, pero a los esposos que nos están escuchando, miren la obra que hace el Señor en las damas. Las transforma, A las los hombres hace también, a los hombres también. así que hombre que se respeta y que ama a su familia debe hacer de Dios el centro de su hogar, porque también el hombre es transformado, toda persona es transformada. El evangelio obra un milagro definitivamente que el que lo rechace no sabe lo que se pierde. Pero aquí no estamos para perdedores, aquí estamos para victoriosos en Cristo Jesús, ¿cierto? Así que bueno, entre los frutos del evangelio vamos a destacar par de cosas inicialmente. La obra la hace el Espíritu de Dios en la vida del nuevo creyente, porque Ujú. este precioso evangelio es palabra de vida, Amén, amén. Es ¿correcto? palabra viva. Es palabra viva. Hay Ujú. poder en la palabra Amén. del Señor. Gloria a Dios. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. Número dos, ¿qué tal si destacamos también el hecho de que el Evangelio alcanza a una persona que ahora lo va a transmitir a otras personas con las que tal vez nosotros no tengamos relación, pero la tuvimos con esa persona que estuvo, fue y ahora es un canal de bendición para muchos. De hecho, eso sucedió, porque familia, ahora hemos dado un salto al libro de Colosenses y estamos en el capítulo número 1, donde justamente ya hemos estudiado que el apóstol Pablo nunca estuvo en En Colosa, cosas. pero Carmen le Pero escribe, Finita, le escribe a Colosa como si fuese una iglesia muy amada. E indirectamente era así. ¿Por qué? Porque Epafras es un hombre que estando en Éfeso, escucha la presentación De del paz. evangelio, el Señor lo toca, el hombre Represa. no se represa, sino entrega su corazón al Señor, viaja a Colosas y ahora el apóstol Pablo siente la alegría Mm. de poder decirle a la gente de Colosa, ustedes también están en mi corazón. Amén, amén. a mí me gustó mucho esta parte de la lección porque hablaba de cómo en ese momento estaban haciendo uso de sus herramientas que habían en la época, ¿no? Usar las carreteras romanas para poder esparcir el evangelio. Entonces lo llevamos a hoy. Hoy también nosotros estamos haciendo uso de este micrófono, de las redes, de las cámaras para poder llevar ese evangelio. ¿Qué estás haciendo tú también con estas herramientas? Es una invitación. Claro, definitivamente. Son situaciones que debemos nosotros agradecer a Dios y aprovechar para que millones de personas puedan escuchar este evangelio. Así que bueno, la bendición del Señor es que nosotros podamos abundar en amor, ser una generación de esperanza y que también tengamos una fe viva y poderosa. Esas son las 3 cosas por las cuales Pablo le agradece a Dios
de los miembros de la iglesia de Colosas. No porque ellos las tuvieran, sino porque Dios les había permitido desarrollarlo. O sea, no era obra de ellos, sino Dios en ellos generando estas tres cosas: la fe, el amor y la esperanza. En el libro de Primera de Corintios 13 Sí, sí, sí. se menciona también que ¿Mencionan las las tres? tres, las mismas tres, y dice que el mayor de ellos es el amor. El amor es el motor, como dije yo hace un ratito. El amor es el motor para que todo se dé. Y estas tres características las tenían los colosenses y Pablo le agradece a Dios por ellos, por estas tres cosas que ellos Que Dios hizo en desarrollaron. ellos. Ujú. Ok. Para hacer lo que hay que hacer, hay que amar. Y en este caso, el apóstol amaba entrañablemente a toda persona. Veía en cada individuo un potencial candidato para el reino de los cielos. Amén. No tengo la menor duda que hubo mucha gente que lo rechazó, pero eso no le puso freno al apóstol, porque los que escuchaban y recibían el mensaje traían un gozo indescriptible al corazón del viejo pastor. Es posible que nosotros hagamos un esfuerzo, ¿cierto, Carmen? Mm. Oremos por alguna persona y parece que cada vez la vemos más distante, pero volvemos a insistir, no hay que cansarse. Dios en su momento hará lo que Su tiene que obra. hacer. Y nosotros tenemos que seguir orando por todos aquellos a quienes queremos ver allá, en la patria celestial, en el lugar que Dios está preparando para nosotros. Por eso nuestra oración debe ser perseverante. El Señor nos invita a ser perseverantes en la oración, a mantenernos orando por aquellos que tenemos a nuestro alrededor, incluso por los que no conocemos, porque el Señor hace la obra, el Señor responde a las oraciones. Y Pablo era un hombre de oración que oraba por sus iglesias y el Señor hacía la obra en ellos también. Qué bueno, qué No bueno. olvidar que Dios obra incluso cuando no lo vemos, porque muchas veces nos desesperamos porque no vemos el ya, el cambio, o que esta persona vaya a la iglesia, o no tengo trabajo, quiero trabajo ya. No lo vemos, pero Él está obrando, Él te escucha De hecho, y hay está un canto haciendo que lo dice que cuando el Señor está en silencio está es porque está Trabajar, trabajando. trabajando. así es. Bueno, familia, creo que es capital que enfaticemos, prácticamente llegando a la conclusión de este interesantísimo estudio, en que la oración no es Una opción. opcional. La oración Es vital. es vital. Amén. De hecho, hay una escritora, Elena de White, que dice de una forma muy sabia que la oración es el aliento del alma. Si dejamos de respirar, simplemente vamos a morir. Por lo tanto, no podemos dejar de orar. Así es. Podríamos decir algo de nuestra experiencia personal, de lo que el libro de Colosenses declara con respecto a la oración y dejar en el corazón de toda nuestra audiencia la importancia que tiene que nos levantemos como una generación que ora al único y Dios verdadero. Definitivamente, yo oraba muchísimo. Voy a contar una nomás rápida porque sé que no podemos tomarnos mucho tiempo. Oraba mucho porque mi esposo no era una persona que quisiese conocer de Dios de esta manera. Y hoy en día mi esposo sirve en la iglesia, Gloria a Dios. Amén. en un ministerio muy importante, que es precisamente el ministerio audiovisual, y ver ese cambio en él, en su carácter, en todo, digo, wow. Y sé que aún Dios no ha terminado, que está apenas empezando su obra, pero veo los frutos y me siento más que bendecida. Amén, amén, amén. Bueno, yo tengo muchos testimonios, no puedo contar, ya algunos de los que nos escuchan han oído algunos de mis testimonios. No terminaría, yo tengo un libro para escribir con todo lo que Dios ha hecho en mi vida, pero me encanta el tema de la oración porque es que hay que experimentar esa bendición que hay cuando nosotros nos acercamos a Dios. La oración nos acerca, nos conecta, nos relaciona con Dios. Así como nosotros le hablamos a Él, Él nos habla a través de su palabra. O sea, esas dos cosas combinadas, el estudio de la palabra y la oración, hacen un equipo maravilloso para ayudarnos a crecer en Él, para ayudarnos a ver sus bendiciones, a ver los milagros que Él está dispuesto a hacer en nuestras vidas.
y pues definitivamente todo esto a confiar más en Él, porque Él es real, Él no es un No invento es un mito. nuestro, Él es real, Él existe, Él está ahí para nosotros y bueno, está preparándonos porque su venida está muy cerca, que es la bendita esperanza que todos nosotros tenemos, es la aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos, como lo dice la Biblia, para ponerle fin a este mundo de dolor y de miseria. Esta página en algún momento va a pasar y esa historia quedará atrás. Así es. Ahora tenemos entonces al apóstol cuando escribe a la amada iglesia de Colosa, a los colosenses, clamando al Señor porque ellos sean llenos de conocimiento. Tenemos a nuestro alcance, a la mano, tenemos a la mano este precioso tomo, 66 libros que fueron aprobados como el canon bíblico, la palabra del Señor. La profecía no fue traída por voluntad humana. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La misma palabra, con muchas lágrimas, declara que el pueblo, la gente perece por falta de conocimiento, no porque no esté el recurso, sino porque no nos interesamos en él. Así es. El apóstol clama porque la iglesia en Colosa se caracterice por ser sabia. Cuando leía y me documentaba, fue imposible evitar al famoso sabio Salomón, que le pide a Dios sabiduría. Es clave el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y le dice a Dios, dame sabiduría para saber conducirme, porque soy un muchacho, no sé cómo entrar y cómo Para salir. saber distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces noten los pedidos que está haciendo el apóstol para anhelar que se vean materializados en esta iglesia. Clama porque haya inteligencia espiritual. Si no hay sabiduría de Dios que viene por gracias al conocimiento que recibimos de su palabra, la inteligencia va a estar acéfala, no va a estar no va a estar bien conducida, por lo tanto va a haber un riesgo más que otro. Y los resultados, hay resultados. Cuando tú te alimentas bien, Carmen, hay resultados. Así es. Nuestra salud va a estar mejor, etcétera, ¿cierto? Así es. Entonces los resultados que el apóstol esperaba ver y que creía en ellos era justamente que el pueblo caminara como es digno en el Señor. Amén. Amén. Y eso es muy importante. Bueno, familia, ¿hay razones para agradecerle a Dios? Muchas, Muchas. muchas razones. De todo lo que hemos estudiado, lo que hemos estado compartiendo con la gente, dejar un pensamiento que nazca del corazón por parte de cada uno de ustedes, creo que será una joya o una cereza sobre el pastel. Empecemos por mi esposa, luego Carmen, y estaremos cerrando la presentación del día. Bueno, yo les aconsejo a todos los que nos escuchan que se conecten con Dios a través de su santa palabra, que oren, le agradezcan a Dios, que no sean egoístas solamente pensando en sí mismos, sino orando y agradeciendo por los demás y orando por los demás. Oración intercesora y vamos a ver grandes maravillas que el Señor va a empezar a hacer en la vida de otros también. Bueno, recordarles no solo orar por las necesidades, sino también por crecimiento espiritual. Amén. Bueno, familia, que la bendición del Señor sea sobre cada uno de nosotros, alcance a cada uno de los miembros de nuestra familia toda y que podamos tener una generación que agradece a Dios y que clama siempre a Él por dirección. Dios siempre señala el camino correcto. Será hasta nuestra próxima entrega. Que Dios les bendiga y la paz del cielo sea con todos.